Solo 90 segundos quedaban. El piloto del F-22 iba a morir. En la torre 15 expertos gritaban desesperados por la radio. En ese momento desde el hangar, una voz de mujer interrumpió todas las comunicaciones. Yo me encargo. Nadie sabía que esa voz pertenecía a alguien que poseía una experiencia que solo 8 personas en el mundo tenían. ¿Desde dónde estás viendo esta historia hoy? Ya sea que te encuentres en una ciudad llena de vida o en un tranquilo pueblo, seguramente has visto alguna vez cómo alguien es completamente subestimado. Tal vez te ha pasado en tu trabajo, en la escuela o incluso en tu propia familia. Pero te aseguro que nunca lo has visto suceder de la manera que ocurrió aquí, cuando las apariencias chocan con la realidad de una forma tan brutal que todos los involucrados comienzan a cuestionar todo lo que creían saber sobre las personas a su alrededor. Esta es la historia de una mujer que mantuvo oculto el secreto más peligroso de la aviación militar hasta que ya no tuvo opción. Los mecánicos del hangar la llamaban la silenciosa. Durante 8 meses había trabajado en la base aérea Edwards sin pronunciar más palabras de las necesarias. Llegaba cada mañana a las 6:30 a.m. Se ponía su overol azul marino y desaparecía entre los gigantescos cazas F-22 Raptor como un fantasma que conocía cada secreto de esas máquinas mortales. Su nombre era Carmen Vázquez. Tenía 34 años. Cabello negro recogido siempre en una coleta práctica, manos manchadas de grees y una expresión que nunca revelaba nada. Para los pilotos que volaban esos cazas de $200 millones, ella era invisible. Alguien que limpiaba, reparaba y se mantenía en su lugar. Pero había algo extraño en Carmen. Algo que nadie había notado todavía. Cuando los pilotos hablaban de maniobras extremas, ella alzaba la vista apenas un segundo. Cuando describían fallas de motor en altitud, sus ojos se enfocaban con una intensidad que no correspondía a una simple mecánica. Y cuando mencionaban límites de velocidad o resistencia estructural del F-22, una sonrisa casi imperceptible cruzaba su rostro. El capitán Rodríguez, uno de los pilotos más arrogantes de la base, había convertido en costumbre burlarse de ella. Mecánica, le gritaba desde la cabina mientras ella revisaba los sistemas, ¿crees que podrías volar una de estas bestias? Los otros pilotos reían. Carmen nunca respondía, solo seguía trabajando. Esta mujer debe pensar que volar es como manejar un carro, había comentado el teniente Morales una tarde mientras observaba a Carmen ajustar el sistema de combustible. Probablemente ni siquiera sabe cómo encender el motor. Las risas resonaron por el hangar. Carmen escuchó cada palabra, pero sus manos no temblaron mientras continuaba su trabajo. Había desarrollado una piel gruesa durante estos meses. Tenía que hacerlo. Lo que ninguno de ellos sabía era que en su casillero, escondido bajo sus herramientas y uniformes sucios, Carmen guardaba algo que cambiaría todo si alguien lo descubriera. Un parche bordado que oficialmente no debería existir. Un parche que solo un puñado de personas en todo el mundo tenían derecho a portar. Un parche que decía Black Eagle en letras doradas sobre un fondo negro, con las alas de un águila envolviendo un rayo. Debajo, en números apenas visibles, estaba grabado 0, su designación como piloto de pruebas del programa más clasificado de la Fuerza Aérea. Pero ese secreto estaba a punto de salir a la luz de la manera más dramática posible. El día que todo cambió comenzó como cualquier otro. Carmen llegó temprano como siempre. Los F-22 la esperaban en perfecta formación como soldados metálicos listos para la batalla. Pero había algo diferente en el ambiente. Una tensión que se sentía en el aire como electricidad antes de una tormenta. El coronel Stevens había llegado esa mañana con órdenes específicas del Pentágono. La base iba a realizar una demostración de capacidades extremas para un grupo de generales visitantes. No se trataba de una exhibición aérea común. Era una prueba de los límites absolutos del F-22 Raptor, diseñada para impresionar a los oficiales de más alto rango del país. Caballeros, había anunciado Stevens en la reunión matutina. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar por qué el F-22 es la aeronave de combate más avanzada del planeta. El Congreso está cuestionando nuestro presupuesto. Necesitamos una demostración que no olviden jamás. Carmen escuchó la conversación mientras trabajaba. El piloto elegido era el teniente Miller, considerado uno de los mejores de la base. Pero había un problema. Las condiciones meteorológicas estaban cambiando rápidamente y los vientos cruzados alcanzarían niveles peligrosos durante el vuelo. Carmen había estado monitoreando los patrones climáticos desde las 5 de la mañana, tenía acceso a sistemas meteorológicos que la mayoría del personal no conocía, una ventaja de su entrenamiento clasificado.
Los datos mostraban algo preocupante: una formación de nubes de tormenta se estaba desarrollando justo en la zona donde se realizaría la demostración. ¿Estás seguro de que puedes manejar estas condiciones?, le preguntó el coronel Stevens a Miller mientras revisaban los datos meteorológicos. Sin problema, señor, respondió Miller con la confianza típica de los pilotos de élite. El F-22 puede con todo. Carmen se detuvo. Sus manos se tensaron sobre la herramienta que sostenía. Había algo en los datos meteorológicos que los demás no estaban viendo. Algo que podía convertir una demostración rutinaria en una tragedia. Los vientos no eran solo fuertes. Estaban creando patrones de turbulencia que interactuarían peligrosamente con las maniobras extremas que Miller planeaba ejecutar. Carmen había experimentado condiciones similares durante sus días en Black Eagle, y había visto lo que podía pasar. Se acercó al grupo de oficiales. Su corazón latía más rápido de lo normal. Durante todos estos meses, había mantenido el perfil bajo. Había sido invisible. Pero ahora, por primera vez, sintió que tenía que hablar. Disculpen, dijo con voz suave. Creo que deberían considerar retrasar el vuelo. El silencio fue inmediato y helado. Todos los ojos se giraron hacia ella. El coronel Stevens la miró como si acabara de ver aparecer un fantasma. «Perdón», dijo Stevens con una mezcla de confusión e irritación. Carmen sintió sus mejillas sonrojarse, pero continuó. «Los patrones de viento van a crear turbulencias severas en la zona de maniobras. Con las cargas que planean alcanzar, podría ser peligroso». La expresión del coronel cambió de confusión a algo cercano a la ira. «¿Eres meteoróloga ahora, mecánica?». El teniente Miller se rió. «Tranquila, señorita, déjanos a nosotros preocuparnos por volar. Tú solo asegúrate de que el motor esté limpio». «Sí», agregó el capitán Rodríguez. «Las mecánicas no entienden de condiciones de vuelo. Eso se deja a los profesionales». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Carmen. Había intentado ayudar, y la habían humillado públicamente. Sintió la sangre subir a su cara, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y regresó a su trabajo mientras escuchaba risas ahogadas detrás de ella. «Estas mecánicas», murmuró alguien, «ven demasiada televisión y creen que entienden de aviación. Próximamente va a querer darnos clases de combate aéreo», añadió otro con sarcasmo. Carmen apretó los puños. Si supieran quién era realmente, si conocieran lo que había hecho, nunca habrían pronunciado esas palabras. Había volado misiones que harían que estas demostraciones parecieran juegos de niños. Había probado maniobras que estos pilotos ni siquiera sabían que existían. Pero su identidad debía permanecer en secreto. Las órdenes habían sido claras: mantener perfil bajo, observar, reportar solo si era absolutamente necesario. Pero ahora se preguntaba si absolutamente necesario incluía prevenir un accidente que podía matar a un piloto. Regresó a su trabajo con una sensación de impotencia que no había experimentado en años. Durante su tiempo en Black Eagle, sus opiniones habían sido valoradas, buscadas, respetadas. Ahora era solo otra mecánica que no entendía de aviación. 2 horas después, los generales visitantes llegaron en una caravana de vehículos oficiales. Carmen los observó desde la distancia mientras inspeccionaban los F-22 y recibían informes técnicos. Eran hombres mayores, con uniformes impecables y expresiones serias que hablaban de décadas de experiencia militar. Reconoció a varios de ellos. El general Patterson había sido quien firmó sus órdenes originales para Black Eagle. El general Morrison había estado presente durante algunas de sus pruebas más peligrosas. Si cualquiera de ellos la viera de cerca, podrían reconocerla. Pero estaba vestida como mecánica, con el pelo recogido y grasa en las manos. Para ellos, era invisible. El general Patterson, un veterano de 3 guerras, se acercó al F-22 que Miller iba a pilotear. Carmen estaba trabajando en el sistema de combustible de una aeronave cercana, pero podía escuchar cada palabra. «Coronel Stevens», dijo Patterson con voz grave, «esta demostración es crucial para el futuro del programa F-22. El Congreso está cuestionando los costos. Necesitamos mostrar capacidades que justifiquen cada dólar invertido». «Entendido, señor», respondió Stevens. «El teniente Miller va a llevar la aeronave hasta límites que ningún piloto ha alcanzado en condiciones operativas». Carmen sintió un nudo en el estómago. Las condiciones meteorológicas habían empeorado según las últimas lecturas. Los vientos cruzados ahora alcanzaban velocidades que harían cualquier maniobra extrema increíblemente riesgosa. Había visto el plan de vuelo que Miller iba a ejecutar. Incluía maniobras que ella misma había desarrollado durante Black Eagle,
técnicas que requerían condiciones perfectas y años de experiencia para ser ejecutadas de manera segura. Se acercó nuevamente al grupo, pero esta vez el coronel Stevens la vio venir y la detuvo con una mirada furiosa. Mecánica Vázquez, le dijo con voz firme, su trabajo está en el hangar, no con los oficiales. Carmen se detuvo, durante un momento que pareció eterno, consideró revelar quién era realmente. Consideró mostrarles el parche oculto en su casillero. Consideró explicarles que tenía más experiencia en F-22 que todos ellos juntos. Pero las órdenes eran las órdenes. Su identidad debía permanecer clasificada. Sí, señor, murmuró, y regresó a su trabajo. Mientras se alejaba, escuchó al general Patterson comentar, Stevens, necesitas mantener mejor disciplina con tu personal de apoyo. Absolutamente, señor. No volverá a pasar. Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. Años de servicio ejemplar, años de arriesgar su vida para desarrollar las capacidades que estos hombres ahora admiraban, reducidos a falta de disciplina del personal de apoyo. 20 minutos después, el teniente Miller subió a la cabina del F-22, los motores rugieron a la vida con un sonido que Carmen conocía mejor que su propio latido. Había escuchado ese sonido cientos de veces, en condiciones mucho más peligrosas que esta. Pero nunca desde el suelo, como espectadora impotente. La aeronave rodó hacia la pista. Carmen dejó de trabajar y observó mientras el F-22 aceleraba, sus motores gemelos creando ondas de calor que distorsionaban el aire detrás de él. En segundos, estaba en el aire, elevándose en un ángulo imposible que desafiaba toda lógica aerodinámica. Los generales observaban fascinados desde la torre de control. El coronel Stevens narraba cada maniobra por radio, su voz llena de orgullo profesional. Como pueden ver, señores, el F-22 está ejecutando un ascenso vertical sostenido. Ninguna otra aeronave en el mundo puede mantener esta trayectoria. Carmen siguió el vuelo con sus ojos, pero también monitoreaba los datos meteorológicos en una pantalla cercana. Los vientos estaban empeorando más rápido de lo previsto. Las nubes de tormenta se estaban formando exactamente donde había predicho. Durante los primeros 15 minutos, todo fue perfecto. Miller ejecutó rollos, giros cerrados y ascensos que dejaron sin aliento a los espectadores. El F-22 se movía por el cielo como un depredador sobrenatural, desafiando las leyes de la física con cada maniobra. Carmen tenía que admitir que Miller era un piloto competente. Sus transiciones eran suaves, sus ángulos precisos. Bajo condiciones normales, habría sido una demostración flawless. Pero las condiciones no eran normales. Entonces Miller decidió intentar algo que no estaba en el plan de vuelo original. Tal vez se sintió inspirado por la presencia de los generales. Tal vez quiso impresionar aún más. Decidió ejecutar una maniobra conocida como Cobra Pugachev modificada, una acrobacia tan extrema que solo se había intentado unas pocas veces en la historia del F-22. Carmen lo reconoció inmediatamente. Era una maniobra que ella había perfeccionado, una que había enseñado a solo 3 pilotos en su carrera. Requería timing perfecto, condiciones ideales, y años de experiencia. Miller no tenía ninguna de estas cosas. Carmen lo vio venir antes que nadie. El F-22 se elevó verticalmente, luego comenzó a girar sobre su eje mientras mantenía velocidad. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Pero las condiciones de viento habían cambiado. En el momento exacto en que Miller intentó salir de la maniobra, los vientos cruzados golpearon la aeronave como un puño invisible. El F-22 se tambaleó, perdió sustentación, y comenzó a caer en una espiral descontrolada. La voz de Miller crujió por la radio, control, he perdido autoridad. Repito, he perdido control de la aeronave. En la torre de control estalló el caos. 15 expertos comenzaron a gritar instrucciones simultáneamente, sus voces superponiéndose en una cacofonía de pánico y desesperación. Corta potencia y nivela. Usa los flaps de emergencia. Activa el sistema de control de vuelo. Ejecuta procedimiento de emergencia Alpha 7. Pero nada funcionaba. El F-22 continuaba cayendo, girando fuera de control hacia el suelo a una velocidad que haría cualquier rescate imposible. Carmen observó todo desde el hangar. Conocía exactamente lo que estaba pasando. Había estado en esa situación antes, tanto como piloto como instructora. Sabía que Miller tenía quizás 60 segundos antes de que la aeronave fuera irrecuperable.
y sabía exactamente qué hacer. Los procedimientos que estaban gritando por la radio eran correctos para condiciones normales, pero estas no eran condiciones normales. Los vientos cruzados habían creado un patrón de turbulencia que requería una respuesta contraintuitiva. Durante un momento que duró una eternidad, luchó consigo misma. Podía mantener su identidad en secreto y dejar que Miller muriera, o podía romper años de protocolo clasificado para salvar una vida. No fue realmente una decisión. Carmen corrió hacia la radio de emergencia del hangar y cambió a la frecuencia principal. Teniente Miller, dijo su voz, interrumpiendo el caos en la torre, soy Mecánica Vázquez desde el hangar. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. El silencio fue inmediato. En la torre todos se giraron hacia las bocinas con expresiones de shock absoluto. Una mecánica estaba dando instrucciones de vuelo. ¿Quién diablos está en esta frecuencia?, gritó el coronel Stevens. Pero Miller, desesperado y segundos antes de estrellarse, respondió, cualquier ayuda. Estoy cayendo. Miller, continuó Carmen, su voz ahora completamente calmada y profesional, reduce potencia al 30% inmediatamente. No al 0%, al 30%. Necesitas mantener flujo de aire sobre las superficies de control. En la torre, los expertos se miraron confundidos. Reducir potencia durante una caída era contraintuitivo. El instinto natural era cortar potencia completamente o aumentarla al máximo. Pero Miller, sin otras opciones, obedeció. La caída se ralentizó ligeramente. Ahora, continuó Carmen, activa el vector thrust manual. Ignora lo que dice tu computadora. Tu sistema automatizado no puede compensar por los vientos cruzados en esta configuración. En la torre, los expertos se miraban unos a otros con confusión. Lo que Carmen estaba diciendo no estaba en ningún manual. Era técnicamente imposible según todos los protocolos conocidos. Pero funcionó. El F-22 se estabilizó parcialmente. ¿Cómo diablos sabe eso?, murmuró uno de los ingenieros. El general Patterson se había acercado a la radio con una expresión de intensa concentración. Había algo familiar en la voz de Carmen, en la manera como daba instrucciones. La precisión, la calma bajo presión extrema. Carmen continuó sus instrucciones con una precisión que dejó sin palabras a todos los presentes. Cada comando era exacto, cada timing perfecto. Era como si pudiera ver a través de los ojos de Miller y sentir cada vibración de la aeronave. Teniente, ahora vas a ejecutar un rol parcial hacia la izquierda. Solo 15 grados. Va a sentirse antiintuitivo, pero es la única manera de usar el viento a tu favor en lugar de luchar contra él. ¿Estás loca?, gritó alguien en la torre. Eso lo matará. No, dijo Carmen firmemente. Lo salvará. Miller salió de la cabina temblando, sus piernas apenas capaces de sostenerlo. Se quitó el casco y miró hacia el hangar donde había venido la voz que le salvó la vida. ¿Quién era esa mujer?, preguntó con voz quebrada. El coronel Stevens bajó corriendo desde la torre, su cara roja de ira y confusión. Los generales lo siguieron, sus expresiones mezclando asombro con una creciente sospecha. Carmen estaba de pie junto a la radio del hangar, todavía sosteniendo el micrófono. Sus manos temblaban ligeramente, pero su expresión permanecía calmada. Mecánica Vázquez, gritó Stevens mientras se acercaba. ¿Qué diablos acabas de hacer? Carmen miró al coronel, luego a los generales, luego al piloto que acababa de salvar. Había llegado el momento. Ya no podía mantener el secreto. Hice mi trabajo, señor, respondió simplemente. Tu trabajo es reparar motores, no dar instrucciones de vuelo. Stevens estaba fuera de sí. Podrías haber matado a Miller con tus consejos de aficionada. El general Patterson se acercó lentamente. Había algo en la manera en que Carmen había manejado la situación que no encajaba con el perfil de una mecánica común. La precisión, la calma bajo presión, el conocimiento técnico. Había visto esas cualidades antes, pero solo en pilotos de élite con años de experiencia en combate. Y había algo más. Su voz, la manera de dar órdenes, la terminología técnica que había usado. Señorita Vázquez, dijo Patterson con voz grave. ¿Dónde aprendió esos procedimientos de recuperación? Carmen vaciló. Las órdenes habían sido claras, mantener su identidad en secreto a toda costa. Pero acababa de salvar una vida, violando esas mismas órdenes. Ya no había vuelta atrás. En el programa Black Eagle, señor, respondió finalmente. El silencio fue absoluto. Todos los presentes conocían ese nombre, aunque oficialmente el programa Black Eagle nunca había existido. Era el programa de pruebas más clasificado de la Fuerza Aérea, donde se desarrollaban técnicas de vuelo que desafiaban los límites de lo posible. Solo un puñado de pilotos habían sido seleccionados para Black Eagle.
menos de una docena en toda la historia del programa. El general Patterson dio un paso atrás, sus ojos ahora viendo a Carmen con una comprensión completamente nueva. Black Eagle, repitió lentamente. ¿Cuál era su designación? Carmen enderezó los hombros. Ya había roto el protocolo. Podía romperlo completamente. Eagle 7, señor. Piloto de pruebas del F-22 Raptor. Período de servicio clasificado. La bomba había explotado. El coronel Stevens la miró como si acabara de materializarse de la nada. Los otros oficiales murmuraban entre sí, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. El general Patterson cerró los ojos brevemente, como si estuviera recordando algo. Eagle 7, repitió lentamente. La piloto que desarrolló las técnicas de recuperación Alpha Delta. La que estableció los récords de velocidad que aún están clasificados. Sí, señor, confirmó Carmen. El teniente Miller se acercó, todavía tembloroso por la experiencia cercana a la muerte. ¿Usted era piloto de pruebas?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió Carmen. Durante 4 años, desarrollé muchos de los procedimientos de recuperación que acabamos de usar. Pero, ¿por qué está trabajando como mecánica?, preguntó alguien. Carmen miró hacia el cielo donde el F-22 había estado a punto de estrellarse minutos antes. Órdenes clasificadas, señor. Se supone que debía observar las operaciones de la base y reportar sobre eficiencia y seguridad. Mi identidad tenía que permanecer en secreto. El general Patterson asintió lentamente. Ahora todo tenía sentido. La había enviado el Pentágono como parte de una evaluación encubierta de las operaciones de la base. General, dijo el coronel Stevens, claramente luchando por procesar la situación. Yo no tenía idea. Por supuesto que no la tenía, respondió Patterson. Ese era el punto. Se giró hacia Carmen. Eagle 7, su identidad está ahora comprometida. Voy a tener que informar esto al comando. Carmen asintió. Entiendo, señor. Pero antes de eso, continuó Patterson. Quiero que sepa que acaba de salvar no solo la vida del teniente Miller, sino posiblemente la reputación de toda esta base. Si hubiéramos perdido un F-22 durante una demostración para el Congreso, no terminó la frase, pero todos entendieron las implicaciones. El programa F-22 habría sido cancelado. Miles de empleos perdidos. Años de investigación desperdiciados. El coronel Stevens se acercó a Carmen. Su expresión había cambiado completamente de ira a algo parecido al respeto y la vergüenza. Carmen, Eagle 7, yo, Stevens luchaba por encontrar las palabras. Las cosas que dije, la manera como la traté. Coronel, interrumpió Carmen. Usted actuó basándose en la información que tenía disponible. No lo culpo. Pero debería haberla escuchado cuando advirtió sobre las condiciones meteorológicas. Carmen asintió. Tal vez, pero también entiendo por qué no lo hizo. Una mecánica dando consejos sobre meteorología aeronáutica debe haber sonado ridículo. No era ridículo, dijo Patterson firmemente. Era experiencia profesional, y nosotros la ignoramos porque no venía envuelta en el uniforme que esperábamos. Durante los días siguientes, la noticia se extendió por toda la base. La mecánica silenciosa que había trabajado entre ellos durante meses no era quien parecía ser. Era una de las pilotos más experimentadas y calificadas del país, alguien que había ayudado a desarrollar las capacidades del F-22 que todos admiraban. Los pilotos que se habían burlado de ella ahora la buscaban para pedirle consejos. El ambiente en el hangar había cambiado completamente. El teniente Miller, especialmente, se había convertido en uno de sus más fervientes admiradores. No puedo creer que trabajé junto a una leyenda durante todo este tiempo, le dijo un día mientras ella limpiaba herramientas. Carmen sonrió. No soy una leyenda. Solo soy alguien que ha volado más horas en F-22 que la mayoría. ¿Cuántas horas?, preguntó Miller. Clasificado, respondió Carmen con una sonrisa misteriosa. El capitán Rodríguez, quien había sido uno de los más vocales en burlarse de ella, se acercó una tarde con una expresión avergonzada. Carmen, dijo incómodo. Quiero disculparme por todo. Las cosas que dije, la manera como te traté. Carmen lo miró con compasión. Rodríguez, no tienes que disculparte. Actuaste basándose en lo que veías. Pero eso no es excusa, insistió Rodríguez. Te falté el respeto basándome en suposiciones completamente incorrectas. ¿Y qué aprendiste de eso?, preguntó Carmen. Rodríguez pensó cuidadosamente antes de responder. Que nunca se sabe realmente quién es alguien hasta que los pones a prueba. Y que la experiencia no siempre viene con las insignias que esperas. Carmen asintió aprobadoramente. Esa es una lección valiosa. El coronel Stevens se acercó a ella una tarde, claramente incómodo. Carmen,
Quiero decir, Eagle 7, necesito disculparme por mi comportamiento. Carmen lo miró con expresión neutral. No es necesario, señor. Sí lo es, insistió Stevens. La traté con falta de respeto basándome en suposiciones completamente incorrectas. Eso no es excusable en un oficial. Coronel, dijo Carmen calmadamente, usted reaccionó basándose en la información que tenía disponible. Es comprensible. No, replicó Stevens. Reaccioné basándome en prejuicios. Y esos prejuicios casi cuestan la vida de un piloto. Carmen consideró sus palabras cuidadosamente. Tal vez esta experiencia nos enseñe a todos a mirar más allá de las apariencias. Stevens asintió solemnemente. Ya ha cambiado la manera en que manejo esta base. Hemos implementado nuevas políticas sobre respeto al personal de apoyo y valoración de la experiencia sin importar el rango. Una semana después, Carmen recibió órdenes de regresar al Pentágono para nuevas asignaciones. Su tiempo como mecánica encubierta había terminado. El día de su partida, toda la base se reunió en el hangar para despedirse. Era inusual para una mecánica, pero Carmen ya no era solo una mecánica para ellos. El general Patterson había volado especialmente para estar presente. Eagle 7, dijo frente a toda la base reunida, su servicio aquí ha sido ejemplar. No solo salvó una vida, sino que nos enseñó lecciones valiosas sobre liderazgo, respeto, y la importancia de valorar a cada miembro de nuestro equipo. Carmen se mantuvo firme mientras Patterson continuaba. Su experiencia nos recuerda que el verdadero valor no siempre viene con insignias visibles. A veces, las personas más capaces son las que trabajan silenciosamente, sin reconocimiento, contribuyendo de maneras que nunca imaginamos. Después de la ceremonia, Miller se acercó a ella una última vez. Carmen, dijo, quiero que sepas que nunca olvidaré lo que hiciste. No solo me salvaste la vida, sino que me enseñaste humildad. Carmen le estrechó la mano. Teniente, solo recuerda en aviación como en la vida, nunca sabes de quién puedes aprender algo. ¿Algún consejo para un piloto que quiere mejorar?, preguntó Miller. Carmen sonrió. Escucha a todo el mundo. El mecánico que lleva 20 años trabajando en motores sabe cosas que no están en ningún manual. La controladora de tráfico que ha visto miles de aterrizajes puede predecir problemas antes que cualquier computadora. El respeto no tiene rango. Mientras su avión despegaba de Edwards esa tarde, Carmen miró hacia abajo al hangar donde había pasado 8 meses manteniendo su identidad en secreto. Había sido una de las asignaciones más difíciles de su carrera, pero también una de las más reveladoras. Había aprendido que el respeto verdadero no viene automáticamente con el rango o las insignias. Se gana a través de acciones, competencia y carácter. Y a veces, las lecciones más importantes se aprenden cuando menos las esperas. Los pilotos en la base nunca olvidarían la historia de Eagle 7. Se convirtió en una leyenda que se pasaba de generación en generación, recordando a cada nuevo piloto que nunca subestimara a las personas que trabajan a su alrededor, porque nunca sabes quién podría ser la persona que un día te salve la vida. 6 meses después, Carmen recibió una carta del ahora capitán Miller. Había sido promovido y asignado como instructor en la escuela de pilotos. En la carta, describía cómo había implementado nuevas políticas de respeto y colaboración en su programa de entrenamiento. Cada día les cuento a mis estudiantes sobre la mecánica que resultó ser la piloto más experimentada que habían conocido, escribía. Les enseño que el verdadero profesionalismo significa valorar la experiencia sin importar de dónde venga. Carmen sonrió mientras leía la carta. Su misión encubierta había terminado, pero su impacto continuaría por años. En las paredes del hangar de Edwards, ahora colgaba una placa discreta que decía, el conocimiento no tiene rango. La experiencia no tiene género. El respeto se gana con acciones, no con apariencias. Debajo, en letras más pequeñas, en memoria de Eagle 7, quien nos enseñó a mirar más allá de lo obvio. Carmen nunca volvió a Edwards como mecánica, pero su legado permaneció. Cada vez que un piloto joven se sentía tentado a descartar el consejo de alguien inferior, recordaba la historia de la mujer que salvó una vida desde el hangar. Y en algún lugar del cielo, otro F-22 volaba con la seguridad de que, sin importar qué crisis surgiera, había personas preparadas para enfrentarla. Personas que quizás no llevaban insignias visibles, pero cuya experiencia y dedicación eran inquebrantables. La aviación militar es un mundo de precisión, jerarquía y protocolos estrictos. Pero también es un mundo donde las apariencias pueden engañar, donde los héroes a veces trabajan en silencio, y donde una voz calmada por la radio puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Carmen Vázquez había demostrado que el valor no necesita anunciarse para ser real, que la competencia no requiere reconocimiento para ser efectiva, y que a veces, las personas más importantes son las que nunca esperamos. 2 años después del incidente, la base aérea Edwards recibió una visita especial. Un grupo de cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea llegó para una gira educativa. Como parte de su programa, visitaron el hangar donde había trabajado Carmen. El coronel Stevens, ahora más sabio y humilde, les contó la historia completa. En este hangar les dijo a los jóvenes cadetes, aprendimos una de las lecciones más importantes de nuestras carreras, que el liderazgo verdadero reconoce la experiencia donde quiera que la encuentre, que el valor real no necesita uniforme o insignias para ser valioso. Uno de los cadetes levantó la mano. Señor, ¿qué pasó con Eagle 7 después? Stevens sonrió. Eso está clasificado. Pero puedo decirles que continúa sirviendo a su país de maneras que probablemente nunca conoceremos. Y espero que todos ustedes recuerden su ejemplo cuando sean oficiales, nunca subestimen a nadie basándose en apariencias. La historia de Carmen se había convertido en parte del currículo oficial de liderazgo militar, no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio real de que la excelencia puede encontrarse en los lugares más inesperados. En academias militares de todo el país, instructores contaban la historia de Eagle 7 como ejemplo de por qué el respeto y la humildad son tan importantes como la valentía y la habilidad técnica. El día que dejen de aprender de las personas que los rodean, decían a sus estudiantes, es el día que dejan de crecer como líderes. Carmen, ahora en una nueva asignación clasificada, ocasionalmente escuchaba referencias a su historia. Siempre sonreía, sabiendo que el verdadero impacto no había sido salvar un avión o una carrera militar. El verdadero impacto había sido recordarle a toda una generación de oficiales que el liderazgo efectivo requiere humildad, que la experiencia viene en muchas formas, y que las personas más valiosas en cualquier organización a menudo son las que trabajan silenciosamente, sin reconocimiento, manteniendo todo funcionando. En algún lugar del cielo, en este momento, hay pilotos volando misiones peligrosas. En tierra hay mecánicos, técnicos, controladores, y cientos de personas de apoyo que hacen posible cada vuelo. Algunos de esos mecánicos podrían ser antiguos pilotos de prueba. Algunos de esos técnicos podrían tener experiencia en combate que nunca mencionan. Algunos de esos trabajadores silenciosos podrían tener habilidades que podrían salvar vidas si alguna vez fueran necesarias. La lección de Eagle 7 es simple pero profunda. Trata a cada persona con respeto, escucha a todos con atención, y nunca asumas que sabes todo sobre alguien basándose en su trabajo actual o su apariencia. Porque la próxima vez que tu vida esté en peligro, la voz que te salve podría venir de donde menos lo esperas. Si esta historia te ha emocionado, o te ha hecho reflexionar sobre cómo vemos a las personas que nos rodean, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Y si crees que historias como esta merecen ser compartidas, no olvides suscribirte al canal para más relatos que honran a quienes sirven en silencio y demuestran que el verdadero heroísmo a menudo viene sin uniforme visible.